Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay paz, Señor. Hay vida, Señor, en tu presencia. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. Te glorificamos, Señor, en esta mañana. Bendito Dios, porque tú eres, Señor, la fuente de vida. Tú eres, Señor amado. Bendito Dios, el poder, el que nos guarda y nos sustenta. Porque, Señor, este mundo, Señor, no puede ser, Señor, un fruto de la casualidad, Señor. Bendito Dios, la creación no puede ser un fruto de la casualidad. El ser humano, el hombre, la mujer, Señor, la descendencia, tu mano de poder, Señor. Tu palabra, Señor amado, nos instruye y nos habla, Señor, de que hay que tener fe, Señor. Aleluya. Hay que creer, Señor, para agradarte, bendito Dios. El hombre, Señor, se alejó de ti, Señor. Pero tú, Señor amado, quieres acercarte, bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por mandar a tu Hijo. Gracias porque Jesús, eres la puerta, eres el camino, eres el puente. Aleluya. Para llegar al Padre. Para tener una vida de victoria. Para tener una vida llena de gracia, de favor aún inmerecido. Un favor que solamente necesita una condición y es creer en ti. Gracias te damos, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga en esta mañana, que los siga bendiciendo. Hermanos, una cosa que les quería decir, y es que pase lo que pase, cualquiera que sea la situación, nunca, siempre que sea posible, nunca dejemos de venir a la iglesia. Amén. ¿Saben por qué? Jesús mismo dijo, ustedes son la luz del mundo. Amén. Cada uno de nosotros somos luz, somos luminares. Amén. Y para poder ver en la oscuridad de este mundo, necesitamos la luz. Y sí, nosotros somos luminares, pero ahora imagínense cuando estamos juntos. Imagínense cuando nos unimos. Imagínense cuando los unos a los otros nos animamos, los unos a los otros, o juntos compartiendo la palabra de Dios. Amén. A veces tenemos problemas y lo primero que hacemos es dejar de venir a la iglesia. O a veces tenemos cosas que hacer y lo primero que hacemos es, bueno, tengo muchas cosas que hacer, ya iré el domingo que viene a la iglesia. Lo primero es Dios y venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque luego en los momentos difíciles de la semana o en esos momentos difíciles que estamos pasando, cuando nosotros nos unimos, imagínense la luz que hay en medio de la iglesia. Sea la palabra del domingo, o sea cuando termina la reunión, hablando con un hermano y el hermano tenga una palabra de ánimo. Por eso es bueno estar juntos, por eso es bueno venir a la iglesia.
Amén. Porque ahí, hermanos, la palabra de Dios alumbra nuestras vidas para seguir caminando. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hoy quería compartir una palabra, como ustedes saben. El que comparte la palabra es porque vive la palabra de Dios. Amén. Porque uno lo experimenta, porque uno aprende por medio de las situaciones de la vida y por la palabra de Dios. Amén. Hoy el mensaje de hoy lo titulé así: no temas a los fracasos. Siempre nos han enseñado a temer a los fracasos. Siempre nos han enseñado que fracasar es como si fuera una derrota. Amén. Y tenemos temor de los fracasos. Tenemos miedo de los fracasos. ¿Y saben qué? Llegué a la conclusión de que si nosotros tenemos temor a los fracasos, quizás no alcancemos del todo el propósito de Dios. Amén. Es decir, siempre nos han enseñado, y estoy hablando del cristianismo, si tú fracasas es porque o no has hecho esto, o porque te ha faltado esto, o porque no has orado lo suficiente, o porque no has sido obediente. Eso te pasa por hacer las cosas así. Eso te pasa por no hacer esto y aquello. Y uno empieza a tener temor. Y saben que cuando nosotros tenemos temor de emprender o tenemos temor, aún puede ser temor del ministerio que tiene Dios para nosotros, por el temor al fracaso, a lo mejor no escuchamos la voz de Dios. Amén. Y yo hoy vengo a traer algo diferente. ¿Cómo ve Dios nuestros fracasos? Es totalmente diferente de lo que siempre nos han dicho y siempre hemos aprendido. Y eso, hermanos, puede hacer que nosotros no lleguemos a cumplir la totalidad de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Por eso yo te animo a lo que haya. Escucha bien esto. Si hay algo en tu interior, algo dentro de ti que quiere salir hacia afuera, sea ministerio, sea familiar, sea emprender, sea negocio, sea lo que sea. Si hay algo que no te deja, que está ahí dentro del espíritu, que quiere salir para afuera, pero por miedo a los fracasos, no lo dejas salir. Yo te animo. Luego no me echen la culpa a mí. Pero te animo a que medites. Te animo a que vayas con el Señor sin temor a fracasar y lo escuches. Te animo a ir hacia adelante. Hermanos, Dios nos quiere bendecir. A veces frenamos los propósitos de Dios por temor.
Y somos llamados a ser bendecidos. Y no solamente ser bendecidos nosotros, sino bendecidos los que nos rodean. Somos llamados a dar y no a pedir prestado. Somos llamados a hacer cosas grandes. Y a veces nos vemos tan pequeños y tan insignificantes. Pero tenemos a un Dios poderoso que está con nosotros. Amén. Medita. Si hay algo que brota dentro de tu interior y tu temor lo está frenando, medítalo. 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 Miren, Salmos 37, 23 y 24 dice lo siguiente. Miren, dice, el Señor, escuchen, el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Amén. Dios se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Amén. La palabra nos dice, aunque tropiecen, es decir, está la posibilidad. Está la posibilidad de tropezar. Está la posibilidad de que en algún punto las cosas parece que no te vayan bien. Amén. Podemos poner, aunque fracasen, nunca caerán. Porque el Señor los sostiene de la mano. Hazte la idea. Cierra tus ojos y di conmigo, el Señor dirige mis pasos porque soy justo. Se deleita en cada detalle de mi vida. Se deleita. Imagínate a Dios deleitándose en cada detalle de tu vida. Aunque sea insignificante, Dios se deleita en cada detalle. Aunque te equivoques, aunque en algún momento parece que fracasas, Dios se deleita en cada detalle de tu vida. Por eso dice lo siguiente, repite, y aunque tropiezca, aunque fracase, nunca voy a caer. Porque el Señor me sostiene de la mano. Amén. Gloria a Dios. Miren lo que nos enseña el Señor. En el principio, fíjense en esto, Dios crea el mundo. Dios crea al ser humano. Dios crea al hombre y a la mujer. Yo lo veo así, Dios se arriesga. ¿Por qué? Porque Dios se arriesgó a crear por amor al ser humano, con la posibilidad de que el ser humano le fallase. Y uno pensará, pero ¿por qué Dios, siendo Dios, permitió esto? Ya lo hemos repetido muchas veces y lo volvemos a repetir. Dios creó al ser humano con la posibilidad de que Él eligiera lo que quería. Amén. Porque si no se hubiese podido crear ser humano sin la capacidad de poder decidir.
Y así siempre hubiese tenido a robots que le alaban y le adoran, pero a Dios no le interesa eso. Amén. Dios, cuando hace las cosas, quiere que nosotros lo hagamos de corazón. Si seguimos a Dios, Dios quiere que lo sigamos de corazón. Si le creemos a Dios, Dios quiere que le creamos de corazón. Hermanos, Dios se arriesga. Y humanamente, ¿qué vemos? Humanamente vemos un fracaso. Lo podríamos decir así. Es decir, Dios crea al ser humano para que el ser humano le obedezca. Y pasa todo lo contrario. Amén. Podemos decir, pues Dios fracasó. Pero Dios nos enseña algo importante ahí. Y es que no tengamos temor de hacer lo que Él pone en tu corazón, en tu vida. No tengamos temor. Eso lo escribí. Dice, donde Dios, o mejor dicho, donde nosotros vemos fracaso, donde el ser humano, donde la humanidad ve fracaso, Dios ve la oportunidad de mostrar su gloria, su poder y su amor. Amén. Miren la diferencia que hay. Es decir, si nosotros vemos de la parte humana, de la parte de la ley, vemos que cuidado, que si fracasas es porque le has fallado a Dios, es porque te ha faltado esto, es porque te ha faltado aquello, es porque no estás preparado, es porque no es para ti. Si lo vemos de la manera que lo ve Dios, vemos donde ustedes piensan que es fracaso, yo lo veo una oportunidad para mostrar mi amor y mi gloria. Amén. Es decir, fíjense, Dios crea al ser humano, el ser humano le falla. El ser humano conoce lo que es el bien y el mal. Vemos al ser humano lo primero que cuando conocen el bien y el mal, lo primero que hacen es se ven desnudos y se tapan con hojas. Amén. Ahí Dios ve una oportunidad para empezar a mostrar su misericordia. Fíjense, después de haber fallado, Dios empieza ya la obra redentora. Y ahí empieza a mostrar qué hizo Dios. Dice su palabra que los vistió con pieles. Ahí ya vemos que Dios empezó la obra redentora. Vemos que se sacrificaron animales porque así obra Dios. Con sangre inocente cubre el pecado de la humanidad. Y ahí ya empezó a mostrar la obra redentora de Jesús. Amén. Por eso, el error no es fracasar. El error es no ser valiente por temor. Amén. No ser valiente por el temor. Miren, 2 Corintios 4, 8, 10. Dice, Pablo dijo, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan.
estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Dice, somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Amén. Yo no digo que Dios permita que nosotros suframos para aprender. Pablo no dijo eso. Amén. Yo no me imagino, se imaginan a un padre o a una madre diciéndole a su hijo, no salgas a la calle, y el hijo sale, y el hijo sale. Y luego por castigo vamos y, yo qué sé, le rompemos una pierna. Vamos o le hacemos golpear con la cabeza en la pared. Dios no castiga. Pero sí que la palabra nos enseña que vendrán problemas y dificultades en la vida. Estamos bajo un mundo caído. Amén. Vendrán problemas, vendrán dificultades. Pero Pablo, la palabra de Dios, nos enseña que nos tenemos que preparar por medio de la palabra, por medio de lo que dice Dios de nosotros, para poder vencer. Un hermano me dijo, una vez me dijo, que en la gracia también se sufre. Yo digo, si uno quiere. Amén. Es decir, Pablo estaba aprendiendo de que sí, habrá persecución. Vendrán dificultades que parecerás que estás derrotado. Pero aprende que Dios, como hemos leído en el Salmo, Dios guía cada uno de nuestros pasos. Nuestras vidas ya están dirigidas por Dios y Dios las tiene en su mano. Por lo tanto, solamente tenemos un final. Como dice su palabra, es un final de victoria, de poder. Si lo creemos. Amén. Por eso, ¿sufrimos bajo la gracia? Sufrimos si queremos. Que pasamos por momentos difíciles, por momentos que tenemos que poner nuestra fe en marcha. Sí, todos los días. Todos los días. Que tenemos que tomar decisiones arriesgadas. Sí. Pero hermanos, lo importante es saber qué Dios dice de nosotros, qué futuro tenemos en Dios. Amén. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender en medio de este mundo. Que tenemos la victoria en Dios, que no tengamos temor al fracaso, que no tengamos temor a lo que pasará. Si Dios te dice algo, hermano, para adelante, porque es Dios el que tiene el control. Amén. Por eso Pablo dijo, somos perseguidos, pero no abandonados por Dios. Somos derribados, a veces fracasamos, a veces nos caemos, pero no estamos destruidos, nos levantamos y seguimos adelante, porque Dios tiene el control. Amén. Fíjense, 2 Corintios 12:9. Yo creo que esto es el versículo de los versículos. Pablo tenía problemas. Pablo tenía dificultades. Pablo le había rogado al Señor. Pablo estaba aprendiendo. Nosotros tomemos ventaja de la vida de Pablo y de la palabra de Dios.
Pablo tenía problemas y le decía, Señor, sácame esto. ¿Por qué? ¿Por qué tengo problemas? ¿Por qué a veces parece que estoy derrotado? ¿Por qué parece que a veces he fracasado? Y el Señor le dijo esto: Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas. Gracia, favor que nosotros no merecemos. Gracia es un favor de Dios que no es por lo que yo haga, sino por lo que yo creo. La gracia está. Y le dijo, Pablo, entiende esto. Iglesia, entiende esto. Todo lo que necesitas es mi gracia. Todo lo que necesitas es entender mi amor por ti. Y aún le dijo, aún más le dijo, mi poder, Dios le dijo, mi poder, entiende esto, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora, dijo Pablo, me alegra jactarme de mis debilidades, porque el poder de Cristo puede actuar a través de mí. Por eso, hermanos, vamos a intentar y parece que fracasamos. Nos levantamos. ¿Por qué? Porque ahí es cuando Dios se va a glorificar. Ahí es cuando Dios ve la oportunidad de glorificarse. Amén. No es, escuchen, la gracia no es por nuestra capacidad. Nosotros no conseguimos las cosas por nuestra capacidad. No conseguimos las cosas por los sabios que somos. Conseguimos las cosas por la gracia de Dios. Y nuestro futuro está escrito. Amén. Miren qué diferencia. En los negocios del mundo dicen, las debilidades te llevan al fracaso. En un negocio dicen, tus puntos débiles te llevarán al fracaso. Y las fortalezas al éxito. Esto lo dicen en el mundo. En la vida cristiana es al revés. Las fortalezas, tu fortaleza, te apartan de Dios. Y no te apartan de Dios, es que hacen que Dios tenga que apartarse. Y las debilidades dan lugar a la gracia. Ahora imagínense, por eso no temamos a los fracasos. Imagínense que yo voy caminando y caigo aquí. La gracia de Dios automáticamente está aquí abajo. La gracia de Dios está así, detrás de nosotros. Si resbalas, está aquí. Esto hace la gracia de Dios. Por eso Dios dice, así como va aumentando el pecado, la gracia va aumentando más. La gracia se extiende. Amén. Y lo que nosotros antes veíamos como una derrota, ahora Dios lo ve para una oportunidad para poder glorificarse. ¿Qué es lo que toca? Es lo que toca. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso, ¿qué necesitamos para tener éxito? ¿Necesitamos capacidad humana? ¿Necesitamos fortaleza humana? No. Necesitamos la gracia de Dios. Y la gracia de Dios ya la tenemos. Recuerden, Dios se deleita en cada paso que das. La Biblia nos dice, en cada buen paso que das, paso de obediencia, dice, cada paso
habla de los justos, y ahora lo veremos, pero cada paso que das, Dios se deleita. Aunque fracases y tropieces, Dios se deleita, porque Dios ya sabe y conoce todas las cosas, conoce nuestro futuro. Por eso, que debemos sufrir en esta vida, sí, si nosotros queremos. ¿Por qué? Porque yo cuando fracaso tengo dos opciones: o me lamento y dejo todo y pienso que no sirvo para nada y que no, esto no es para mí, o digo, Señor, ahora glorifícate tú. Ahora me doy cuenta de que yo no puedo, pero tú sí. Y aparte otra cosa, que a veces los fracasos te llevan directamente a la voluntad de Dios. Amén. Por eso cambia tu manera de pensar, como dice la palabra, cambia tu mentalidad y no veas los fracasos como una derrota para bajar los brazos. Mira los fracasos como una rampa para ir hacia el propósito de Dios. Pero eso te digo hoy, no tengas temor, no tengas temor. Da el paso. Amén. Miren, en el salmo que hemos leído, al principio dice, el Señor dirige los pasos de los justos. Amén. Hebreos 5:13. Bueno, ya lo hemos explicado muchas veces el tema de la justicia, pero para que veamos, para que nos quede bien injertado en la mente y en el corazón. Y también, bueno, para los que empiezan a escuchar el mensaje de la gracia. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Fíjense, es inexperto en la palabra de justicia. Amén. Aquí habla de los que no son maduros. ¿Y por qué la palabra habla de inmadurez? Vemos el sentido de que somos inmaduros cuando nosotros no conocemos la palabra de justicia. Muchos tomaron esto como si decir, eres inexperto o no eres maduro cuando pecas en contra de Dios o cuando eres desobediente o cuando no haces las cosas bien. Pero aquí la palabra habla de otra cosa. Miren, primeramente, la palabra habla, si leemos un poco antes, vemos que la palabra habla de los sacerdotes. Amén. De los mediadores entre Dios y los hombres, que antes de Jesús había sumos sacerdotes. Pero la misma palabra les dice, tened que entender que hasta los sumos sacerdotes, que eran los intermediadores entre Dios y los hombres, también pecaban. También tenían necesidad de que ellos mismos ser santificados. Amén. Primero les habla de esto. Luego les empieza a hablar de Jesús, diciendo, Jesús tuvo que aprender, y fue hombre, pero Jesús es el sumo sacerdote perfecto porque Él no pecó. Y cuando les dice esto, les dice, pero ustedes veo que son inmaduros para poder entender esto. Y si nosotros conocemos la historia y conocemos de los hebreos tenían un problema. Y ahí vemos el punto. Los hebreos tenían ese problema. Se estaban cuestionando
Ahí vemos el significado de la palabra. Los hebreos estaban cuestionando a ver si de pasar a ser del judaísmo al cristianismo si habían hecho lo correcto. ¿Entienden? Esto era el problema que tenían los hebreos. ¿Por qué? Por la persecución que tenían. Ellos tenían persecución de los judíos. Y ellos estaban ahí cavilando a ver si, ¿será que hemos hecho lo correcto? Que salimos del judaísmo y ahora estamos viviendo como cristianos, nos hemos pasado al cristianismo, estamos haciendo lo correcto. Esto era el problema que tenían. Y si se fijan, Pablo les hablaba de la apostasía. Y la apostasía quiere decir renuncia de una persona a sus creencias. Es decir, ¿qué problema tenían ellos? Porque Pablo les dijo que eran bebés espirituales, porque ellos dudaban si realmente Jesús había pagado el precio. Ellos dudaban de si eran justos por medio de Jesús o eran justos por medio de sus obras. Amén. Y por eso la palabra les dijo, ustedes aún son bebés espirituales. ¿Por qué? Porque están dudando si son justos por sus obras o si son justos por la obra de Jesús. Por eso la palabra dice que eran inexpertos en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque no sabían, estaban dudando. Dicen, ¿será que será así? Y Pablo les dijo, ustedes ya tendrían que predicar el evangelio de la justicia. Y aún están dudando de que si son justos por sus obras o son justos por lo que Jesús hizo en la cruz. Amén. Por eso tenemos que entender que somos justos por medio de Jesús, no por medio de nuestras obras. Amén. Por lo tanto, Salmo 23 dice, el Señor dirige los pasos de los justos. Y yo te pregunto, ¿tú te sientes justo? ¿Te sientes justo? No pienses en las obras, en lo que has hecho. No pienses en lo que hiciste el otro día. Eres justo por medio de la obra de Jesús. Somos justificados por lo que hizo Jesús en la cruz. Por lo tanto, lo único que necesitas es creer lo que Jesús hizo por ti. Cree lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. Un detalle que el otro día lo escuché, para que veamos hasta qué punto Jesús pagó por nuestros pecados y hasta qué punto Jesús llegó para interceder por nosotros. Amén. Después de Adán haber pecado en contra de Dios, Dios le dijo, estando en el jardín del Edén, Dios le dijo, con el sudor de tu frente vas a trabajar para alimentarte y para sobrevivir. Jesús, estando en el jardín del Getsemaní, dice que postrado por la angustia, empezó a sudar su frente. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que el sudor se mezcló con la sangre. Esto es lo que compartí al principio. Dios nos justifica y justificaba en el Antiguo Testamento a través de sangre inocente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando esas gotas de sudor, por esa presión, se mezclaron con sangre, aún eso quiere decir que en esos momentos de angustia pensemos que Jesús se lo llevó. Amén. Cada situación. Jesús pagó el precio por nosotros en todas las áreas. En esos momentos que estamos bajo presión, tenemos que descansar en el Señor, sabiendo que Jesús intercedió.
todas las áreas de nuestras vidas delante del Señor. Él sufrió todo. Amén. Y hablando de la justicia, Dios, Jesús, ¿se hizo pecado por haber pecado? No. Él se hizo pecado porque llevó nuestro pecado. ¿Nosotros somos justos por hacer justicia? No. Somos justos porque tomamos su justicia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y ya para terminar, fíjense esto, si nosotros leemos los patriarcas de la fe, vemos que cuántas veces se equivocaron, cuántas veces parecía que habían fracasado. Sin embargo, Dios siempre, pasó lo que pasó, Dios siempre lo llevó a la victoria. Amén. Fíjense en esto, y esto es para esos momentos de crisis en el mundo, para que veamos que todo está suplido y que nosotros somos llamados a ser de bendición. Bueno, todos conocemos la historia de Abraham, Sara y Agar. Amén. Sara representa la gracia. Agar representa la ley. Amén. ¿Por qué? Porque Dios le prometió a Abraham que tendría una gran descendencia y resulta que Sara era estéril. Amén. Así que, ¿qué hacen? Pues Sara dice, bueno, voy a coger mi sirvienta y que se acueste con Abraham y así vamos a tener descendencia. Por eso vemos las obras humanas se metieron en medio, pero realmente no era el plan de Dios. Hasta que Dios dijo, Sara, tú vas a tener descendencia con Abraham. Amén. Porque la gracia, ahí vemos, Agar significa el esforzarme para querer conseguir lo que Dios dice de mí. Sara es, yo no puedo hacer nada. La promesa, Señor, viene de ti. El milagro lo tienes que hacer tú. Amén. Así que vemos que Sara, la gracia, da a luz a Isaac. Isaac se casa con Rebeca. Resulta que Rebeca vuelve a ser estéril. Amén. Otra vez necesitan la intervención de Dios. Otra vez, humanamente no pueden hacer nada. ¿Qué significa esto? Que Dios se glorifica de las debilidades de la humanidad. Dios se glorificará de nuestras debilidades. Por eso le dijo a Pablo, te basta, entiende que lo único que necesitas es la gracia. Amén. Isaac y Rebeca tienen a Jacob y a Esaú. Amén. Jacob, el hijo de la promesa. Jacob se casa con Lea a la fuerza. Amén. Por un engaño de Labán, de su padre, del padre de Lea. Porque él amaba a Raquel. Y fíjense una cosa, la palabra de Dios dice, para que veamos que no es con el esfuerzo,
es con la gracia de Dios. Dice que Labán hizo que Jacob trabajara 7 años y nosotros podemos decir, está bien, Jacob tuvo hijos con Lea por un engaño, porque la mano, otra vez la mano del ser humano se puso en medio. Pero bueno, también vemos que Jacob tuvo que trabajar 7 años para poder conseguir a Raquel. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios en Génesis 29:20. Dice, miren eso, así que Jacob trabajó 7 años para obtener a Raquel, pero su amor por ella era tan fuerte que le parecieron unos pocos días. Amén. Jacob no se esforzó ni para trabajar los 7 años, que cuando es la voluntad de Dios, nosotros no hace falta que nos esforcemos. Fluye el poder de Dios. Amén. Bueno, resulta que Jacob tuvo hijos con Lea, tuvo 2 hijos con Silpa, que fue la sirvienta de Lea. Raquel quería tener hijos y resulta ser que Raquel una vez más es estéril. Es decir, la mujer de la promesa, una vez más, por tercera vez, resulta que vuelve a ser estéril. ¿Y qué hace Raquel? Bueno, tiene una sirvienta, le dice, bueno, Jacob, acuéstate con ella porque tenemos que seguir la descendencia. Pero no eran los planes de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre se glorifica en nuestras debilidades. Amén. Así que una vez más, Lea representa la ley, el esfuerzo humano, el ser justos por nuestras fuerzas. Y Raquel representa la gracia. Es decir, siendo estéril, Dios lo hace todo con su poder y su gloria. Y resulta que Raquel se queda embarazada de José y Benjamín. Amén. Los descendientes de la gracia, de la bendición. Amén. Y vemos, para que veamos, y terminamos con eso, conocemos la historia. ¿Por qué he compartido esto? Para que veamos que ellos también en muchos momentos parecía que habían fracasado. José, que él era el descendiente elegido. Uno puede decir, bueno, se equivocó cuando él fue a los hermanos a contarle los sueños de que Dios lo usaría y que por eso tuvo que sufrir lo que sufrió. Pero hermanos, si él no hubiese sufrido lo que sufrió, no hubiese llegado al propósito de Dios. Y eso es a lo que voy, que a veces esos fracasos nos llevarán al propósito de Dios. Amén. Y que nosotros tenemos que estar tranquilos y descansando en el Señor y no haciendo las cosas con nuestras fuerzas. Porque a veces cuando tenemos escasez, lo primero que hacemos es obrar, meter nuestra mano. Y Dios no obra así. Dios quiere glorificarse Él. Él nos dice, te basta que creas en mi gracia. Mi gracia te sostiene. Eso te basta. Eso te basta. Yo me glorifico en tus debilidades. Amén. Y vemos a José después de pasar todos esos fracasos, vemos que llega con un propósito de Dios a gobernar Egipto. Amén. Y luego vemos otro detalle. Cuando José gobierna Egipto, vemos al pueblo de Dios pasando escasez. Jacob, toda su descendencia con todos sus hijos, que tuvo 12 y más una niña, pasaban escasez y tuvieron que ir a Egipto
¿Por qué? Porque allí había un hombre con la gracia de Dios. Allí había un hombre que Dios lo había capacitado para que en esos momentos de crisis prosperara. Y tuvieron que ir para allá. Amén. Y acuérdense, Raquel tuvo a José y a Benjamín. Y cuando ya hambrientos se pusieron delante de José. Bueno, voy rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero los hermanos se pusieron delante de José para que veamos lo que hace la gracia. Yo diría que José ahí representa a Jesús. Benjamín representa a la iglesia. Eran tiempos de escasez, eran tiempos de crisis. José prosperado, Jesús es el que nos prospera a nosotros. Fíjense lo que hace la gracia de Dios. Vayamos para terminar, Génesis 4, 43, 29, 34. Por eso tú eliges. Hay un padre y dos madres. El padre Abraham. Y está luego la madre de la gracia o la madre de la ley. Nosotros elegimos qué madre queremos. Amén. Mira, dice, entonces José miró a su hermano Benjamín porque José sabía que Benjamín era su hermano de padre y de madre. Y esto representa, José y Benjamín representan los hijos de la gracia. Los demás hermanos representan, los hermanos representan el evangelio de la ley, del esfuerzo humano. Amén. Dice, entonces José miró a su hermano Benjamín, hijo de su misma madre. ¿Es este tu hermano menor del que me hablaron? Le preguntó a los otros hermanos. Y ellos respondieron, le dijeron que sí. Que Dios te bendiga, hijo mío, le dijo. Entonces José se apresuró a salir de la habitación porque la emoción de ver a su hermano lo había vencido. Entró en su cuarto privado, donde perdió el control y se echó a llorar. Después de lavarse la cara, volvió a salir, ya más controlado. Entonces ordenó, traigan la comida. Los camareros sirvieron a José en su propia mesa y sus hermanos fueron servidos en una mesa aparte. Los egipcios que comían con José se sentaron en su propia mesa porque los egipcios despreciaban a los hebreos y se niegan a comer con ellos. José indicó a cada uno de sus hermanos dónde sentarse y para sorpresa de ellos los sentó según sus edades, desde el mayor hasta el menor. También llenó sus platos con comida de su propia mesa y le dio a Benjamín 5 veces más que a los demás. Entonces festejaron y bebieron libremente con José. Y si leemos en Génesis 45, 21, 22, dice, así que los hijos de Jacob hicieron lo que se les dijo. José les proporcionó carros, tal como el faraón había ordenado, y les dio provisiones para el viaje. A cada uno le dio ropa nueva, pero a Benjamín le dio 5 mudas de ropa y 300 monedas de plata. Amén.
Es decir, hermanos, la gracia, cuando no es por nuestras fuerzas y Dios se glorifica, hay en abundancia. Cuando si nosotros creemos en el evangelio de la ley, que es por nuestras propias fuerzas, metiendo nuestra mano, Dios no nos deja desamparados. Pero no puede dar en la totalidad. Ahí vemos José al hijo de la gracia le dio 5 veces más que a los demás. Le dio 5 veces más comida, 5 veces más de ropa. Y no porque Dios sea injusto, no es que Dios sea injusto, es que Dios lo que te dice es, fracasas. Esto es una oportunidad para que yo me glorifique. Cuando tú no llegas con tus fuerzas, ahí mi gracia empieza a obrar. Por eso no tengas miedo. No tengas miedo al fracaso. Amén. A Abraham, Dios le dijo, sal afuera en la noche, mira las estrellas, mira la arena del mar, así será tu descendencia. Antes he visto una imagen que había estrellas, un cielo estrellado. Amén. Por eso, hermanos, cuando vayas por la calle, cuando mires la inmensidad del mar, acuérdate de esto. La bendición que hay para ti será así de inmensa. Cuando veas las estrellas por la noche, intenta contarlas. Así será la bendición que Dios tiene para ti. Cuando vayas a la playa y veas la multitud de granitos de arena, acuérdate de que Dios te ama. Cuando vayas y veas esas montañas inmensas, acuérdate que son creación de Dios y esta inmensidad es la bendición que Dios tiene para ti. No por tus esfuerzos, sino por tu fe, por la gracia de Dios. Tus debilidades son fortalezas para Dios. Acuérdate. Cuando veas esto, di, el Señor me ama. Gracias, Señor, por tu gran bendición. ¿Por qué lo hizo Dios con Abraham? Porque Dios necesita que creamos. Dios necesitaba que Abraham creyera. Cree. Convéncete de que yo te voy a bendecir. Convéncete de que yo voy delante de ti. Tienes que estar convencido de que yo quiero bendecirte en gran manera. Y si crees en mi poder y en mi gracia, te va a sobreabundar las bendiciones. Aleluya. Porque al fin y al cabo, el evangelio no se trata de nuestras fuerzas. Se trata de lo que Jesús hizo por nosotros. El sacrificio santo. Aleluya. Cierra tus ojos. Dale la gloria a Dios. Cree que Dios te va a bendecir. No tengas miedo. No temas al fracaso. Aleluya. Si crees en la obra de Jesús, tienes el futuro escrito. Acuérdate de cada paso que das. Dios se deleita de cada uno de ellos. Hay pasos equivocados. No importa, Dios se deleita. Aleluya. Y acuérdate de que cuando las cosas te van mal,
creer en su palabra, mirar al cielo y decir: gracias, Dios, porque la bendición, Señor, que viene, Señor, será inmensa. Gracias. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos toda la alabanza. Aleluya. Gracias, Jesús.